Dios se la dio a Cristo para manifestársela a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hermanos, vemos, ¿verdad? Pues claramente que aquí se cumple lo que dijo Cristo en su otra ocasión. Dice que Él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que el Padre le daba que hablase. Entonces, la revelación, Dios se la dio a Cristo. Cristo, ¿verdad? Pues se la manifiesta a su siervo Juan por medio de un ángel, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 2 dice que es muy importante, hermano, que sepamos esto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Para que a usted y a mí, hermano, siempre Dios nos dé a nosotros una palabra para alguien, nosotros tenemos que haber dado testimonio de la palabra del Señor. ¿Sabe? Usted, por ejemplo, y yo tampoco, por supuesto, porque la palabra es pareja, si nosotros no guardamos el testimonio, ¿verdad? Entonces, de la palabra del Señor, entonces nosotros, ¿de qué vamos a predicar? ¿Sabe? Antes que usted diga, no hay que mentir, usted tiene que ser el ejemplo de que usted no miente. Antes que usted diga, no hay que ser chismoso, usted tiene que ser, y yo, el ejemplo de no ser chismoso. Entonces, así es que se da el testimonio. Después que tenemos el testimonio, que damos testimonio y que la gente sabe, porque créanme que los mejores que saben de nosotros son los que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Y también por los hermanos de la iglesia. Entonces, después que tenemos ese testimonio, entonces de que ya no mentimos, ya no, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ya no decimos nada que sea pecado, entonces ya podemos entonces hablar de la palabra del Señor. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, hay que leerla, la palabra del Señor, hay que leerla, hay que escucharla, por eso pues, ¿verdad? Venimos a la iglesia para escuchar la palabra del Señor. También usted la puede leer en su casa, ¿verdad? Y también estudiar en su casa, por supuesto. Dice, y los que oyen la palabra de esta profecía, y luego viene el tercer paso, es guardar las cosas en ellas escritas. Quiere decir que obedezcamos, hermano, a la palabra del Señor, ¿verdad? Obedezcamos las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hermano, el fin del tiempo está cerca. Cristo está a las puertas y la verdad que no debemos, ¿verdad? Pues de cuidar nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo, vamos a leer el versículo 11. Dice, vamos a leer el 10. Dice, yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sabemos que el día del Señor, ¿verdad? Usted mismo puede ser un día para el Señor, que usted solamente se dedica a buscar el rostro de Dios, se olvida del celular, de internet, todo el mundo, y solo buscar el rostro de Dios. Un día, usted puede separar un día para el Señor, ¿sabe? Usted dice, bueno, este día va a ser para el Señor. Usted separa este día. Entonces dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren, hermano, Juan escuchó una voz como de trompeta. Oí una voz como de trompeta. Imagínense cuando suena la trompeta, hermano, que la iglesia va a ser levantada, usted y yo vamos a oír una voz como de trompeta, ¿sabes? Y vamos a ser levantados. Sigamos leyendo. Oí una voz como de trompeta. Entonces dice, el versículo sigue diciendo, que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermano, Dios, Cristo, ¿verdad?, les escribe a estas iglesias en el capítulo 2, ¿verdad? Vemos ya el desarrollo de las cartas.
En el capítulo 2, verso 1, el sábado pasado estudiábamos y escudriñamos, ¿verdad?, acerca de la iglesia de Éfeso. Y vimos de que el Señor le reprende y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo reprende el Señor? Porque había perdido su primer amor. ¿Se acuerdan? Ok, este fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, déjenme decirle algo. Estas 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis fueron iglesias literales, hermanos, que existieron, ¿sabes? Existieron. Ahora bien, pero se da de que lo mismo que pasó en estas iglesias, hermanos, está pasando hoy en día en las iglesias de hoy en día. Lo mismos porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Es más, nosotros mismos representamos una de estas iglesias. ¿Sabes? Representamos, como decir, puede haber a un hermano, como le llamamos en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, a un hermano que tal vez se le fue el primer amor, lo descuidó y se le fue, como ya lo tocamos la semana pasada. Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 2, verso 8, que es la segunda iglesia, el mensaje a Esmirna. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia. Usted sabe que la palabra ángel, pues quiere decir mensajero, ¿sabe? El mensajero, al ángel. Entonces cuando dice escribe el ángel de la iglesia, quiere decir que le está escribiendo, pues, ¿verdad? Vamos a decir al pastor, al responsable, al mensajero. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vemos cómo él se identifica, ve que es el primero, el postrero y el que estuvo muerto y ahora vive. Ahora, verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, vemos de que Dios, hermano, en el versículo 9, 2:9 dice que Dios conoce nuestras obras. Él sabe de lo que nosotros hacemos. Ahora fíjense, la carta de Éfeso era otro panorama. Vemos ahora en la iglesia de Esmirna es otra carta. Entonces vemos que le dice a esta iglesia de que Él conoce tu obra, Él conoce tu trabajo. Y dice, y tu tribulación y tu pobreza. Ahí vemos claramente, hermano, de que el ser pobre, por ejemplo, no es pecado. ¿Sabes? No es pecado el ser pobre. Porque vemos que este paréntesis que hay aquí es Cristo hablando diciendo, pero tú eres rico. ¿Sabes? Que es mejor que Dios diga que tú eres rico y no tú diciendo que tú quieres ser rico. Porque hoy en día vemos cómo hay apóstatas de que dicen, bueno, y te enseñan, dicen, venga, dice, y aprenda ¿cómo se llama? Venga y aprenda los 7 pasos para usted ser rico. La Biblia jamás habla de que tú vas a ser rico, ni que yo voy a ser rico. Claro, lo que pasa es que ha habido una desviación, ¿verdad? En algunos falsos pastores, falsos maestros, había una desviación de la doctrina, y entonces ahora ellos se proclaman de que van a ser ricos, y le dicen a sus hijos que van a ser ricos, y dicen de que ellos van a ser ricos y van a tener muchas posiciones. Pero la verdad del caso, hermano, es de que nosotros, usted y yo, no hemos sido llamados a ser ricos. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, una vida en reverencia y en servicio al Señor, una vida en